Hay casos que se quedan grabados a fuego en la memoria de un país, y este desde luego es uno de ellos. Vamos a hablar de una desaparición, de un asesinato sin cuerpo, y sobre todo de una red de mentiras que más de una década después sigue siendo un laberinto sin salida. Esta es la historia de Marta del Castillo. Para empezar, tenemos que viajar a una tarde de invierno en Sevilla. La fecha, 24 de enero de 2009. Un día que, sin que nadie lo supiera entonces, iba a marcar un antes y un después. Y es que esa noche, una joven de 17 años llamada Marta del Castillo no regresó a su casa. Lo que empezó como la angustia lógica de unos padres se convirtió en cuestión de horas en una búsqueda desesperada que tuvo en vilo a toda España. Para entender cómo se pudo complicar tanto este caso, es fundamental que volvamos al principio, a esas primeras horas que fueron cruciales y en las que se le perdió el rastro para siempre. Marta del Castillo era eso, una estudiante normal y corriente de 17 años de Sevilla. La última vez que la vieron con vida había quedado con su exnovio, Miguel Carcaño, un nombre que, como veremos, se iba a convertir en la pieza central de toda esta tragedia. Fijaos en la cronología de las primeras horas, porque es que es una auténtica espiral de nerviosismo. A las 5:30 de la tarde, Miguel Carcaño la recoge. Pasan las horas y, casi a medianoche, la madre de Marta, ya preocupada, llama a un amigo de Miguel y la respuesta que recibe es rara, contradictoria. Ahí saltan todas las alarmas. A las 2 de la madrugada, los padres, ya desesperados, ponen la primera denuncia. Y al día siguiente, la policía ya tiene un nombre sobre la mesa, un principal sospechoso, Miguel Carcaño. Bueno, con un sospechoso principal ya identificado, cualquiera pensaría que la investigación se iba a aclarar, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Lo que se encontraron los investigadores fue, literalmente, un muro de mentiras y contradicciones. Y entonces, 20 días después de que Marta desapareciera, el 14 de febrero, llega el que parecía ser el gran giro del caso. El principal sospechoso, Miguel Carcaño, sometido a una enorme presión en los interrogatorios, se viene abajo y confiesa. En esa primera versión, su confesión fue escalofriantemente directa. Admitió el asesinato y les dijo a los policías que habían tirado el cuerpo de Marta al río Guadalquivir. Pero, claro, la policía se pasó semanas buscando en el río y no encontraron absolutamente nada. Y justo un mes después, ¡zas! Cambio radical de guión. Ahora, Carcaño decía que no, que el cuerpo lo habían tirado a un contenedor de basura. Y además metía a una nueva persona en la historia, un amigo suyo menor de edad al que apodaban el Cuco. Y esto fue solo el principio del caos. La versión del contenedor tampoco fue la definitiva. A lo largo de los años, Miguel Carcaño llegó a cambiar su declaración hasta en 7 ocasiones distintas. 7. Una auténtica pesadilla para los investigadores y, por supuesto, para la familia. Es que hay que entenderlo bien. Cada una de esas 7 versiones tuvo una consecuencia directa y devastadora. Arrastró a todo el mundo a una búsqueda interminable, una de las más grandes, costosas y complejas de la historia reciente de España. Los equipos de búsqueda lo rastrearon todo. El río, por supuesto. Después vertederos enteros, fincas, minas abandonadas, pozos. Cada mentira de Carcaño ponía en marcha un dispositivo de cientos de personas y generaba una nueva y, al final, falsa esperanza de encontrarla. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, solo en la búsqueda en el vertedero de Alcalá de Guadaira se llegaron a mover más de 40.000 toneladas de basura. Una auténtica barbaridad. ¿El resultado de todo ese esfuerzo? 0. Ni un solo rastro de Marta. Y claro, este esfuerzo titánico tuvo un coste económico inmenso, más de 600.000 euros, dinero público que se invirtió en seguir el rastro de las mentiras de los acusados, un coste que, como veremos, el Estado intentó recuperar más tarde. Después de años de búsquedas inútiles y un lío de declaraciones, el caso por fin llegó a los tribunales. La esperanza de todo el mundo era que, por lo menos en el juicio, se encontrara algo parecido a la verdad. Pero el resultado del juicio de 2012 fue otro jarro de agua fría para la familia y para gran parte de la sociedad. Miguel Carcaño, sí, fue condenado por asesinato a 20 años de cárcel, pero los otros 3 acusados, adultos, su hermano, Samuel Benítez, y María García, fueron absueltos del delito de encubrimiento. Se creó un vacío de responsabilidad enorme. La sensación de impunidad fue inmediata. Hubo una indignación tremenda. Miles y miles de personas salieron a la calle por toda España. El clamor popular era unánime y se resumía en una sola petición: justicia para Marta.
Tanta fue la presión social que el caso acabó llegando al Tribunal Supremo. Y un año después, aunque se mantuvo la condena principal por asesinato a Carcaño, el tribunal añadió un matiz muy importante. Le condenó también por un delito contra la integridad moral, reconociendo así el sufrimiento extra que había causado a la familia con sus mentiras. Y además, le obligó a pagar los costes millonarios de la búsqueda. Pero ni siquiera la condena en firme de Carcaño consiguió traer la paz. Este caso dejó un legado complicadísimo, muy doloroso, y nos demostró que una sentencia judicial a veces no es suficiente para tener todas las respuestas. Este caso, además, fue de los primeros en España donde las redes sociales jugaron un papel tan protagonista. Y lo hicieron de una forma muy polarizada. Por un lado, sirvieron para algo bueno. Plataformas como Twenty ayudaron a organizar búsquedas ciudadanas, a movilizar a la gente. Pero por otro lado, vimos un fenómeno muy oscuro y bastante increíble: la aparición de clubes de fans y grupos de apoyo al propio asesino confeso. Y es que, por increíble que parezca, la lucha por la verdad no ha parado. Años después, la tecnología ha ofrecido una nueva, aunque pequeña, esperanza. Hace relativamente poco, un tribunal ordenó reabrir una parte del caso para hacer un análisis pericial mucho más avanzado del teléfono de Carcaño. La idea es buscar geolocalizaciones de aquella noche que puedan revelar de una vez dónde estuvo. Y esa es la gran paradoja del caso Marta del Castillo. A ver, si nos ponemos técnicos, legalmente hay un culpable, ¿no? Hay una persona cumpliendo condena por el asesinato. Pero en la práctica, en el mundo real, sin el cuerpo de Marta y con ese océano de mentiras, el caso sigue siendo un misterio sin resolver. Así que al final, después de todas las mentiras, de todas las búsquedas, de los juicios y de los recursos, la única pregunta que importa, la que la familia y todo un país se llevan haciendo más de una década, sigue ahí, en el aire, sin respuesta. ¿Dónde está Marta?